Abre por favor tu Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Recuerda todo el contexto en el cual Pedro está escribiendo esta carta, un contexto de sufrimiento, un contexto de dolor, de persecución. La iglesia de Cristo estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo muertos, perseguidos, calumniados. ¿Te acuerdas? En este entonces decíamos semanas pasadas que es el tiempo en que este emperador Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos, y entonces viene una persecución grande sobre los cristianos. Finalmente, cada periodo de persecución en la iglesia, lo podemos ver en el libro de los Hechos, cada momento de crisis en medio de la iglesia siempre ha resultado con un gran avivamiento, una gran expansión. Si tú recuerdas ahí en el libro de los Hechos, cuando muere Esteban, muchos de los discípulos salen huyendo de Jerusalén, pero no salen huyendo callados, salen huyendo predicando el evangelio, y entonces eso resulta en que mucha gente, ya no solo de Jerusalén, sino de lugares un tanto lejanos de ahí, conocieran al Señor, y muchos gentiles vinieran entonces al conocimiento de la verdad. Siempre estos momentos de crisis han representado una gran oportunidad en medio de la iglesia. Hoy quizá podemos pensar nosotros que el mundo está en un momento de crisis, ¿no? Tantas cosas que vemos alrededor que están pasando, la pandemia, la guerra, situaciones en todos lados, en todos los países, la situación económica, etcétera. Todos estos momentos de crisis son la perfecta oportunidad para que la iglesia, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos la luz, para que la iglesia alumbre. Entonces no es momento de quedarnos callados, de escondernos. Estaba leyendo hace algunas semanas un artículo de los cristianos en Ucrania, ¿no? Tú recuerdas toda esta situación que hoy están viviendo allá, como muchos, prácticamente todos los pastores en Ucrania, incluidos aquellos que son misioneros, ¿no? Que no son de Ucrania, sino que van y predican y están plantando iglesias allá, decidieron por voluntad propia, seguros, movidos por la mano de Dios, movidos por el Señor, no salir, aunque pudieran hacerlo, llegar a ciertos refugios y finalmente poder llegar a sus lugares de origen. Ellos decidieron no salir, decidieron más bien quedarse allí en las estaciones del metro, ayudando a la gente, velando por ellos, dando por supuesto esta calidez, dando amor y por supuesto compartiendo la palabra del Señor. Ellos entendieron que este momento de crisis que viven en Ucrania es el momento perfecto para predicar el evangelio. Así que no huyamos de estos momentos de dificultad, no huyamos de esto. Muchas veces lo que queremos nosotros es irnos a otro lado, que termine pronto, ¿no? Y si bien, ¿no?,
Como dice también la Biblia, la carne se duele, ¿no? Nos dolemos, pero nosotros sabemos que estamos en esta tierra con un propósito. Si no tuviéramos este propósito, el Señor ya nos tendría con Él. Nosotros estamos en esta tierra y vamos a estar en esta tierra hasta que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que usemos estos momentos así como lo hacía el apóstol Pedro, que en medio de esas dificultades, en medio de esa persecución, ¿no? Leíamos en el versículo 1 que vamos a releer, en esta dispersión donde los hijos de Dios son dispersos, no solamente los judíos, lo hemos estudiado, sino los cristianos eran dispersos por muchos lugares a causa de la persecución, pero con todo ellos estaban haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor. Vamos a releer, y digo releer porque ya hemos estudiado estos dos versículos las semanas anteriores, pero hay algo importante todavía o situaciones importantes que considerar en ellos. Vamos a leer 1 de Pedro 1, versículo 1 y versículos 2. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Hemos estudiado ya con anterioridad esta palabra dispersos, ¿no? Que ahorita mencionábamos, en diferentes ciudades, ¿no? En diferentes lugares, estaban lejos, pero su identidad no era de expatriados, o su identidad no estaba basada, decíamos, con su relación a la tierra o lo que estaban viviendo aquí. Su identidad no era de inmigrantes, ¿no? Su identidad, dice aquí, de elegidos, ¿no? Si bien en la tierra estaban dispersos y expatriados, ¿no? Ellos eran escogidos y amados del Señor. Y eso cambia todas las cosas, eso cambia la situación. Por eso en momentos de crisis podemos vivir tranquilos, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo soy escogido del Señor y sé que lo que estoy viviendo aquí es transitorio, ¿no? Sé que lo que estoy viviendo aquí va a terminar y un día voy a estar con Él, que Él es mi herencia, que Él es mi porción, entonces yo puedo vivir la vida aquí de una manera con un propósito diferente a todas las personas. Por eso tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la paz que la gente no entiende, ¿no? ¿Por qué, si está viviendo esta situación, por qué está tan tranquilo, ¿no? ¿Por qué si está viviendo, lo corrieron del trabajo, ¿no? ¿Por qué está tan tranquilo? Porque mi esperanza no está puesta en mi trabajo o en las condiciones que hay de vida, vamos a decir, en mi país o en la ciudad en la que vivo, sino mi confianza está puesta en aquel que me eligió. Él me tomó por hijo y me llamó. Entonces, todos aquí tengamos muy claro esto. Nuestra identidad no nos las da las situaciones alrededor de nosotros, lo que te pasó de niño, lo que te pasó de niña, eso no define tu identidad la define aquel que te eligió. Y la semana pasada estuvimos estudiando mucho con respecto a la elección, de qué se trata, qué es, varios pasajes estuvimos estudiando en este sentido. Pero dice el versículo 2, dice, elegidos. Te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, hay algunas diferencias con la versión que tienes en pantalla. Prácticamente es lo mismo, pero hay algunas situaciones en la Nueva Biblia de las Américas que me parece que queda un poquito más claro el texto. Pero dice, elegidos, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y aquí hay una frase importante, una expresión muy importante para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como iglesia, una frase muy importante porque no solo la menciona el apóstol Pedro, la menciona el apóstol Pablo, en diferentes momentos se menciona y siempre, o la mayoría de veces relacionada con la palabra elección.
Aquí en 1 de Pedro 1 vemos elegidos y dice según el previo conocimiento de Dios Padre. En Romanos vamos a ver también a los que antes conoció, los predestinó y a aquellos que eligió. Entonces, esta palabra previo conocimiento o presciencia, la presciencia de Dios, que es lo mismo, presciencia, un conocimiento previo del Señor, es lo que nos lleva a poder entender esta cuestión de la elección, la presencia del Señor, la presciencia del Señor o el previo conocimiento del Señor. Entonces, nosotros hemos sido elegidos como hijos de Dios, pero de acuerdo o según o con un propósito o en relación a este conocimiento que Dios Padre, que el Señor tiene desde antes de nosotros, ¿no? Dice la carta a los Efesios que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Al Señor no le sorprendió nuestro nacimiento, independientemente de las condiciones en las que hayamos nacido, ¿no? A Dios no le sorprendió, no fue una sorpresa. Él desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios, ya nos había elegido. Él tiene un previo conocimiento, Él ya vio la película, Él está por encima de lo que nosotros vemos, Él está tiene una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros vemos en esta tierra. Este conocimiento previo, como decíamos, está siempre relacionado, muy relacionado con la elección. Hay una explicación muy popular con respecto a la elección, ¿no? De aquellas personas que les cuesta mucho trabajo entender la soberanía de Dios, ¿no? Y hablamos de la soberanía de Dios porque es un punto importante. Una de las doctrinas, vamos a decir, más atacadas o más mal entendidas es la soberanía de Dios. Nos cuesta mucho trabajo entender que Dios es soberano. También lo mencionábamos la semana pasada. Si Dios, es soberano. ¿Qué es esto? Poníamos la semana pasada el ejemplo. ¿Qué es soberanía? Por ejemplo, la soberanía que tiene un país, ¿no? Es aquella capacidad que tiene de autogobernarse, que no necesita que otro país venga y le imponga o le diga cómo hacer, sino el propio país tiene toda la posibilidad de tomar sus decisiones, etcétera, de acuerdo a cómo gobernarse, de acuerdo a sus leyes, etcétera, ¿no? Dios es soberano. Esto quiere decir que nadie viene con el Señor a decir qué hacerle, ¿no? Nadie viene con el Señor a indicarle cómo hacer las cosas. Él es Dios por sobre todas las cosas. Incluso nosotros mismos muchas veces creemos o tenemos la idea, tal vez no planteada tan clara, pero tenemos la idea que el Señor no puede hacer las cosas sin que nosotros le demos permiso. Como que Dios no pudiera actuar, como que el Señor necesita mi permiso para actuar, para hacer. Y este es un mal entendimiento de la soberanía de Dios. Si Dios necesita mi permiso para hacer ciertas cosas, o si Dios necesita que yo tenga una actitud para hacer ciertas cosas, entonces no sería soberano. Entonces Él está esperando algo para actuar. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios es soberano. Es una doctrina, decíamos, un tanto difícil de aceptar porque nos quita a nosotros como humanos todo el mérito. Esta explicación popular de la cual yo te hablaba, ¿no? Se deriva de una mala comprensión de este conocimiento. Seguramente lo has oído, ¿no? Se afirma o se dice, ¿no?, que Dios en su previo conocimiento sabía que yo lo iba a elegir a Él, ¿no? Dios sabía que yo iba a ser una buena persona. Entonces, como Él me conoció desde antes y yo sabía que era bueno, entonces tomó una decisión el Señor. Pero ¿cuál es el problema de esto? Obviamente dejamos a un lado la soberanía del Señor en esto, ¿no? Puesto quizá en algo un poquito más práctico o coloquial, ¿no? Dios sabía que yo iba a ser un buen cristiano, por eso me llamó, ¿no?
Dios sabía que yo iba a responder con fe, por eso me llamó, ¿no? Y repito, en esta situación siempre, otra vez, el hombre acostumbrado a ser el centro de atención, o acostumbrados nosotros a ser el centro o buscar ser el centro, ¿no? Otra vez, ¿no? El Señor no podía actuar, ¿no? Ok, tenía un previo conocimiento, pero fue porque me vio y vio una actitud en mí y entonces lo hizo actuar. Esto podría entonces en duda que el Señor es soberano, ¿no? Y por lo menos hay 3 razones que vamos a estar estudiando hoy. Por lo menos hay 3 razones para dejar bien claro que esta interpretación del preconocimiento del Señor no es bíblica, o no es lo que la Biblia enseña. El primer punto que vamos a ver hoy, te lo voy a leer literal, dice: hace al hombre soberano en la salvación en lugar de Dios, ¿no? Si yo digo que Dios en su preconocimiento vio algo en mí y que entonces Él respondió, ¿no? Entonces deja a un lado que Dios es soberano y que Dios puede actuar como Él quiera, ¿no? Aunque Jesús afirmó que su soberanía y la del Padre estaba relacionada con esta cuestión de la elección o de quién es un hijo de Dios. Vamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. En todos los casos te voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, para que estés prevenido si tienes alguna versión diferente. Va a haber, en cuanto al lenguaje, básicamente, no hay prácticamente mucha diferencia, ¿no? La soberanía es del Señor. Dice Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Dice esta versión que ustedes tienen en la pantalla: no me elegisteis vosotros a mí. Yo no elegí al Señor. Yo no pude haber elegido al Señor. Lo vamos a ver más adelante. No sé si recuerdas, la semana pasada te ponía el ejemplo de un hombre que yo escuché su testimonio cuando era niño y que me impresionó mucho, me llamó mucho la atención y que hasta hoy recuerdo porque eso me impresionó. Este hombre habló de su testimonio, un testimonio bastante fuerte con respecto a situaciones violentas que él había vivido, etcétera. Pero alguien le dijo: pues somos iguales porque los dos somos hijos de Dios. Y él responde: no, hay una diferencia entre tu caso, entre tu vida y mi vida. Y él literalmente dijo esas palabras: la diferencia entre tú y yo es que Dios te escogió a ti y yo escogí a Dios. Repito, de niño me llamó la atención y pensé en eso. Pero la respuesta está en Juan 15, 16. ¿Qué dice? Ustedes no me escogieron a mí. Nosotros no escogimos al Señor. No hay mérito en nosotros, ¿no? Tenemos mucho, por ejemplo, esta es una expresión que, si bien, es una expresión, pero si no tenemos cuidado, podríamos cometer algún error con ella. Esta expresión que decimos: yo acepté al Señor, ¿no? O le decimos a la gente: acepta al Señor. Y otra vez, así como que: yo, Señor, te acepto a ti. La Biblia dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Más bien el que nos acepta es Dios a nosotros, ¿no? Porque otra vez, si yo acepto al Señor, es como que yo le abro la puerta y te digo: Señor, ven. Pero en realidad el que hizo la obra es el Señor. Y lo dice aquí Jesús, ¿no? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí. Como decíamos, Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, el libro de los Salmos: mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Desde que estábamos, tú no podrías haber hecho una elección en el vientre de tu mamá. Tú no podías haber hecho una elección desde antes de la fundación del mundo. Todavía no existíamos. ¿Quién tuvo que hacer eso? El Señor.
Él nos escogió a nosotros. Vamos por favor a Romanos 9. Ahora el apóstol Pablo hablando en este sentido. Vamos a leer desde el 9 hasta el versículo 18 para tener el contexto de lo que está hablando, aunque vamos a ver un poco más a detalle a partir del versículo 13. Romanos 9 dice así: porque la palabra es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, ¿no? Versículo 11: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino aquel que ama. ¿Qué está diciendo aquí? Estaban los dos mellizos, ¿no? Pero no se trató de que uno había hecho obras, de que uno había hecho algo, sino aquí dice versículo 11: porque cuanto aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, no porque hicieron algo bueno, sino, dice aquí, por aquel que llama. ¿Te fijas? El mérito no está en los bebés, que no podrían haber decidido, dice el apóstol Pablo. El mérito no está en ellos, ni aun cuando crecieron. El mérito está en aquel que llama. ¿Te das cuenta? El mérito es del Señor. Dice el versículo 12: se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El Señor eligió. Y aborrecer no quiere decir odiarlo. En realidad está hablando de amar menos, o que su elección en cuanto al pueblo de Dios, etcétera, era con Jacob, no con Esaú. Y él lo escogió. El mérito está no en Jacob, el mérito no está en Esaú, el mérito está en aquel que te llama. El mérito no está en nosotros, el mérito está en aquel que nos llamó. Hace algún tiempo, cuando yo empezaba a trabajar, yo muchos años de mi vida me dediqué a la música, y cuando empecé a hacerlo era muy joven, ¿no? Muy muchacho, que todavía, no crean que ya no, pero tiene algunos años. Mi maestro me dijo: oye, yo no puedo ir a tocar a tal lugar, ¿puedes ir tú? Pero mi maestro era un músico bastante reconocido y renombrado. Y entonces yo lo veía y así como que, ¿en serio? O sea, esperaban que llegara él a tocar. Y pues en ese entonces yo tenía 18, 19 años, ¿no? Y pues iba a llegar un chamaco ahí ¿no?, a suplir a alguien con una carrera. Entonces yo no me creía capaz, me fui a mi casa, empecé a estudiar la música y le llamé. Cuando vi que me estaba costando mucho trabajo, le llamé y le dije: oye, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que me estás enviando? O sea, soy yo, habla Pablo, ¿estás seguro que a mí me mandaste? Y él me contesta, le digo: ¿estás seguro que puedo? Yo no estaba seguro, yo estaba convencido que no podía. Y yo le pregunté: ¿estás seguro que puedo? Y él me dice: si yo no supiera que puedes, no te mandaba. Entonces colgué con él y dije: yo no creo que puedo, pero él dice que sí, pues voy a ir, ¿no? Yo estaba totalmente convencido de mi incapacidad, pero si aquel hombre reconocido decía que yo podía, pues algo de verdad debería tener su palabra, ¿no? Entonces fui y finalmente, con la ayuda del Señor, logré, tuve un buen desempeño y etcétera, ¿no? No se trataba de mi seguridad o que yo dijera: así yo soy bien bueno y voy a ir a tocar y voy a ir a hacer. No, se trató de aquel que me llamó, aquel que me envió, ¿no? En la palabra del Señor
No se trata de que nosotros seamos capaces. Hermano, no lo somos. Esto se trata de aquel que nos llamó. La decisión estuvo en Él, no en nosotros. Y dice el versículo 14, ¿no? Dios no es injusto. Dice el versículo 14, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, ¿no? A veces pensamos que Dios, hablando de la elección, pensamos que Dios es injusto, ¿no? Pensamos que Dios no está actuando con justicia. Pero sin duda, la justicia que ven nuestros ojos, como decíamos hace un ratito, está en una perspectiva humana, a nuestro nivel, ¿no? Pero el Señor, con su previo conocimiento, siendo soberano, siendo Dios, no es injusto. No es injusto. Dice aquí, el versículo 15, de ningún modo, bueno, versículo 14 otra vez, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Versículo 15, ahora sí, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Otra vez, se trata de la decisión de Dios, no de una decisión personal en nosotros. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? Dice aquí, de Dios. Y esto, hermano, nos quita mérito. Que si bien de pronto nos pone en una posición, al quitarnos mérito, no nos gusta, porque siempre queremos adjudicarnos nosotros un mérito, ¿no? Yo sí era un poquito bueno, por eso Dios me escogió, ¿no? Dios hace su parte, pero pues bueno, yo también, yo tengo lo mío, ¿no? A nosotros como humanos no nos gusta oír que no tenemos mérito. Y por eso se nos hace injusto, ¿no? Por eso nos salta. Pero te decía la semana pasada, esta doctrina, si bien es difícil de aceptar, de acuerdo a lo que estamos viendo en los textos, creo que está totalmente claro lo que Dios dice, ¿no? Dios dice lo que dice. O sea, si tú lees esto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del esfuerzo humano, depende solamente del Señor. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Quién escogió a Faraón para la obra? Dios. Dios también escogió a Faraón para ese propósito. Y podemos ver, por ejemplo, gente que no es, vamos a decir, cristiano o no del pueblo de Dios, ¿no? Lo estamos viendo los domingos. El rey Darío, Nabucodonosor, Jerjes, ¿no? Toda esta gente que en teoría, bueno, no conocía al Señor, pero fueron elegidos por el Señor para su obra, para una obra, ¿no? ¿Quién escogió al faraón? Dios. Hermano, Dios es soberano y Dios está por encima de cualquiera de nuestras decisiones. Y si bien, como te decía, esto puede ser algo difícil de aceptar, pero creo que debería darnos seguridad, confianza, el saber que esto no se trata de mi capacidad. Porque siendo honesto, si dependiera de mí, yo hoy no estaría aquí. Si dependiera de mi esfuerzo, yo no estaría aquí delante de ustedes. Estaría en cualquier otro lugar. Si dependiera de mi capacidad, por supuesto, no estaría aquí, ¿no? Se trata del Señor. No es de quien quiere, no es de quien corre, sino es Dios quien tuvo misericordia. Perdona que ponga, no acostumbro, pero me viene hoy en la mente poner tantos ejemplos con relación de mi vida o míos, pero espero que sea de edificación. Yo era un niño, adolescente bastante inseguro. No podía hablar en público ni de chiste. No podía, no, se me trababa todavía se me traba, pero más. No podía, me ponía rojo. Había en la escuela varias materias, me acuerdo en el CCH Vallejo que iba yo, que nos calificaban de acuerdo a las participaciones. Entonces tenías que levantar la mano y participabas y te anotaban.
Y si no tenías participación en clase, no aprobabas el curso. ¿Qué crees que pasó conmigo? No aprobé el curso. De verdad no es porque no estudiara, me daba miedo, me temblaba las manos, no podía ni levantar la mano. ¿Por qué estoy aquí hablándote? ¿Por mi capacidad? Estoy totalmente convencido que yo no tengo la capacidad de estar aquí. Fue el Señor que me escogió y me dijo, ¿crees que no? Depende de mí, no depende de ti. Y me puso entonces aquí y hoy estoy platicando enfrente de ustedes, y en cualquier otra situación estaría muerto de miedo, ¿no? Y bueno, estoy muerto de miedo, pero el Señor es el que pone el querer, pone el hacer. Yo no puedo adjudicarme ningún mérito de estar aquí, porque yo no puedo. El mérito es todo del Señor. Y así nuestra salvación, hermano. Nosotros no podemos adjudicarnos ningún mérito de ser salvos. Todo se trata del Señor, todo es Él. Versículo 18, ahí de Romanos 9. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, dice aquí, endurece. Por eso pone el ejemplo de Faraón, ¿no? Y dice la Biblia, si tú lees ahí el libro de Éxodo, como el Señor endureció el corazón del Faraón para que no dejara salir al pueblo. El Señor, el versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Él es soberano, hermano. Otro segundo punto que se opone a esta situación de que Dios me conoció y vio mérito en mí y entonces por eso me escogió, es ese justamente, el mérito excesivo en nuestra propia salvación, el creer que hay un mérito del hombre en esto y lo que me hace partícipe de mi salvación, ¿no? Vamos por favor a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Hay mérito en mí para ser salvo? ¿Hay mérito en ti para ser salvo? Pues Efesios 2, 8 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Si hay mérito en nosotros, entonces no existe la gracia. La definición básica de gracia, ¿alguien me la recuerda? ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Si yo lo merezco, entonces no es gracia. Pero aquí dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y ni siquiera es la fe que espontáneamente yo haya dicho, voy a creer en el Señor, ¿no? Sino, esto no procede de ti, sino que eso es un don de Dios, un regalo de Dios. El que tú puedas creer en el Señor tampoco depende de ti. Dios puso fe en ti y entonces hoy puedes creer. Otra vez, el mérito es todo de Dios. El mérito es del Señor. ¿En quién está el mérito? ¿De quién es el mérito de nuestra salvación? Repito, solamente de Dios. No está en ningún humano, no está en ningún hombre, ¿no? Salvo o no salvo. ¿Qué dice el apóstol Juan, ¿no? Ustedes son salvos, llamados, etcétera, no por mérito, no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, solamente por la voluntad de Dios, ¿no? Por ese previo conocimiento de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de entonces qué es el previo conocimiento del Señor, ¿no? Y tercer punto, en este sentido, en estos argumentos contrarios al pensar que hay mérito humano en la salvación, dice esta creencia o esta enseñanza supone que el hombre caído puede buscar a Dios, ¿no? Esta enseñanza, repito, supone o presupone que un hombre caído puede por voluntad propia buscar del Señor. Vamos ahora a Romanos 3, versículo
Desde el 9, por favor. Romanos 3, 9. Dice así. Entonces, ¿qué? Habla el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, ¿no? Y sigue diciendo, versículo 10, el apóstol Pablo aquí está citando el libro de los Salmos. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo dice el libro de los Salmos, lo dice la carta a los Romanos. No hay quien busque a Dios. Así que este hombre que decía que él eligió a Dios, que él buscó a Dios, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo que dice la Biblia, no es así, ¿no? No es así. No hay quien busque a Dios. No hay alguien espontáneamente diga, voy a buscar a Dios. Finalmente esa obra la inicia el Señor en tu corazón, la inicia el Espíritu Santo en ti, y entonces tú respondes a lo que el Señor pone en tu corazón, pero no es algo, repito, espontáneo, que suponga que hay un mérito en mí, ¿no? Busqué al Señor y entonces lo encontré. Hay este texto que dice el apóstol Pablo, ¿no? Para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido, ¿no? A ver si puedo tomar aquello para lo cual fui tomado, ¿no? Una vez leyendo un libro con respecto a este texto decía, es como si fuera un hijo con su papá, ¿no? Imagínate a un niño un bebé de 2, 3 años corriendo a las atrapadas con su papá. Sería imposible que este niño atrapara a su papá, ¿no? Si el papá corre, por supuesto, un niño de 3 años no lo alcanza. Y pone este autor y lo está persiguiendo y todo, y de pronto el papá voltea, y más bien el papá es el que con amor viene y lo toma y lo abraza, ¿no? O sea, no se trata del mérito del niño que logró alcanzarlo, sino el papá que es amoroso, que si bien están pasando un momento divertido, ¿no? Pero de pronto él lo toma a él, para ver si logro asir aquello que me tomó. Más bien el Señor es el que nos toma. Y primera de Juan 4:10 dice así, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿En qué consiste el amor? No en que yo pude amar al Señor, no que yo lo busqué. En eso no consiste el amor. ¿Cuál es el amor? El verdadero amor, el amor verdadero, ¿no? En que Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros no lo alcanzamos a Él. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir inalcanzable. Por mi pecado me resulta totalmente inalcanzable la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor por amor? Envió a su Hijo como propiciación. O sea, Él nos alcanzó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y entonces ya su amor en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, nos pide, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia
sus hijos, a nosotros como iglesia, ¿te das cuenta? En respuesta primero a que el Señor nos amó. Entonces yo puedo responder. Yo no pude haber hecho eso primero. Primero amar, y entonces, como resultado de mi amor, de que soy bien amoroso, entonces Dios me amó a mí. Es al revés. El amor consiste en que Él primero nos amó. Visto lo anterior, es muy claro y no podemos concluir que haya mérito humano, ¿no? Que haya mérito de ningún hombre en la elección. La elección es el resultado de la soberanía de Dios y el previo conocimiento del Señor, ¿no? Dice, vamos por favor a Romanos 8, 28 al 30. Y dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿no? Otra vez, a los que aman al Señor, no fue que nosotros primero espontáneamente amamos al Señor, sino ya vimos que Él nos amó a nosotros primero, dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, somos llamados no conforme a lo que hicimos, sino somos llamados conforme a su propósito, dice aquí, ¿no? Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, el preconocimiento o la presciencia de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Si tú te fijas en el versículo 30, por eso me interesaba leer también el versículo 30, todo es obra de Él, ¿no? Todo es obra de Él. Él desde antes nos predestinó. Si te fijas, todo está en pasado. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Él todo lo hizo en un momento, ¿no? En el pasado. Y leíamos el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, los predestinó. Repito, el preconocimiento relacionado con la elección o con esto llamado la predestinación, ¿no? En estos pasajes, en Romanos 8, 29 y en el que estamos estudiando de 1 de Pedro 1, versículo 2, ¿no? Se habla de un conocimiento previo de los elegidos. Dios nos conoce desde antes, ¿no? Pero nos hace notar o connota además el favor divino del Señor, ¿no? No solo es un conocimiento de que yo los conozco, pero bueno, los conozco, pero ahí están, ¿no? Como conocer a lo mejor yo puedo salir a la calle y ver a alguien y decir, lo veo, no sé, el de la pastelería de acá, ¿no? Pues lo he visto varias veces, ¿no? Pero no puedo decir que lo conozco, ¿no? Pues lo he visto, ¿no? Pero bueno, no tengo ninguna relación con él, ¿no? El conocimiento de Dios no tiene que ver nada más con que sabía de ellos, ¿no? El conocimiento de Dios viene relacionado a esto, a una relación que Dios quiere tener con sus hijos. No solo un conocimiento lejano, sino un favor. El amor de Dios que escoge y su propósito de salvar. ¿Para qué nos salvó? Perdón, ¿para qué nos escogió desde antes? Para salvarnos. Para salvarnos. Dice un autor, eso te lo voy a leer literal, dice, la presciencia se entiende de diversas maneras como la consideración amorosa y eterna de Dios y su propósito salvador. El previo conocimiento de Dios habla de su amor para con sus hijos, de su amor para contigo, ¿no?
Dice también el libro, la carta a los Romanos, ¿no? Dice el apóstol Pablo: aquí la severidad de Dios y el amor de Dios, y la misericordia y el amor de Dios, ¿no? La severidad con algunos y el amor y la misericordia contigo, ¿no? Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Este previo conocimiento, la palabra conocer, si tú te fijas, la Biblia cuando habla de conocimiento, por ejemplo en el Antiguo Testamento, habla, y Adán conoció a Eva, no solo es así, Eva, mucho gusto, ¿no? Sino está hablando de una intimidad entre ellos, ¿no? El conocimiento entonces de Dios habla de una relación con las personas, ¿no? Una relación con sus hijos, ¿no? Por cuestión de tiempo no te lo voy a leer, pero anota Mateo 7, 22 al 23. Dice que al final muchos se van a presentar con él y le van a decir: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, hicimos todo esto, ¿no? ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Dice: no te conozco, no te conocí. ¿Quiere decir que estaban fuera del conocimiento de Dios? ¿Que Dios no los conocía literalmente? No, el Señor sabía de ellos. ¿Qué les está diciendo? No tengo una relación contigo. O sea, sí sé quién eres, ¿no? Como el de la pastelería, sí sé quién es, sé que vende pasteles, pero no tengo una relación con él. No se trata de una falta de conocimiento cuando el Señor dice: no te conozco, ¿no? Dice Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El conocimiento de Dios va ligado a una relación con nosotros que Él propicia. El preconocimiento, al decir Dios te conoce, no es decir solo sabe de ti, sabe tu nombre, sino busca una relación contigo. Busca que sea su hijo, busca salvarte, busca mostrar su favor, ¿no? No solo dice John MacArthur, no solo es el conocimiento previo expectante, ¿no? No solo es te conozco, sino se refiere a una intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. No es para saltar de gozo y alegría, que el Señor, desde antes que yo pudiera hacer cualquier cosa, decidió amarme, decidió en su preconocimiento. Yo no diría: Dios sabía que yo iba a tener fe, entonces por eso me escogió. Siendo honesto, yo diría, hay una alabanza que cantábamos hace tiempo que terminaba así: ve lo profundo en mi ser y no cambia su amor. ¿Por qué? Porque lo profundo en mi ser, yo quisiera decir que sí, soy bien amoroso y soy honesto y soy bueno. No, Dios conoce lo profundo que hay en mi ser. Dios conoce todos esos pensamientos chuecos de mi corazón. Dios conoce todas esas cosas obscuras dentro de mi corazón. Y con todo, Él decidió amarme. Él me dio muerto en mis delitos y pecados. Así me encontró. No me encontró siendo bueno, no me encontró yo buscándolo a Él. Me encontró muerto. Y en esa condición de muerto, yo no vine con el Señor, ¿no? Sino que Él me dio vida cuando yo estaba en esa condición. La presencia de salvación entonces implica que Dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación, escogiéndolo por consiguiente desde la eternidad pasada para que reciba su amor redentor. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. No sé qué vio en nosotros. Bueno, sí sé, muertos en delitos y pecados.
Eso es lo que vio. Y con todo, nos escoge, nos toma, nos lava, nos limpia, nos abraza, nos llama a sus hijos, nos llama a sus siervos, nos llama amigos. O sea, ¿puedes creer esto? Dice que éramos enemigos de Él. Apenas daría su vida, dice también Romanos, alguien daría su vida por algún justo. Si te dicen, da tu vida por este hombre que es injusto, que es asesino, que es un delincuente, da tu vida por él. Romanos dice, apenas alguien daría la vida por algún justo. A lo mejor si pienso que es alguien bien valioso para la sociedad, pues apenas tal vez alguien diga, ok, pongo mi vida por él, ¿no? Pero nosotros, cuando el Señor nos tomó, no éramos justos. No lo éramos. Éramos pecadores. Estábamos lejos. Éramos sus enemigos, dice también el libro de Romanos, ¿no? Y otra vez nos toma, como dice ahí Jeremías, nos ve en nuestras sangres, solos, desnudos, y nos toma, nos llama a sus hijos. Y hoy tenemos un propósito por el cual vivir la vida en esta tierra, que es su gloria, que es honrarlo. Y la esperanza que tenemos, que es que cuando no estemos en esta tierra, lo vamos a ver a Él, ¿no? Y Él es nuestra porción, ¿no? Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, dice una alabanza, no entiendo, Señor, qué viste en mí para salvarme. No entendemos la razón de tanto amor derramado por nosotros, Señor. No lo entendemos, Señor. Pero sin duda los que estamos aquí, Señor, hemos sido receptores de ese amor tuyo. Y hoy podemos llamarnos elegidos, hijos, amigos tuyos, Señor. No por algo que hicimos, sino por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Porque tú quisiste hacerlo así, Dios. Gracias. Gracias, Señor. No podríamos decir que eres un Dios injusto, Señor. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Solamente tal vez en el sentido de que si tú aplicaras tu justicia en mí, yo tendría que ser muerto, no elegido, Señor. Si tú aplicaras tu justicia en mí, dice tu palabra que la paga del pecado es muerte. Pero tú has decidido a mí darme un regalo, que es la vida eterna a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Porque si no hay derramamiento de sangre, dice tu palabra, no hay remisión de pecados. Tuviste, Señor, para acercarte a nosotros, enviar a tu Hijo en forma de hombre, y ya estando en forma de hombre, darle forma de siervo, hacerlo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por lo cual, Señor, tú le concediste un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y todos, Señor, confesemos esta noche que Jesús es el Señor. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra, el poder y el imperio, Señor. A ti, Señor, te pertenece nuestro corazón, a ti te pertenece nuestra vida, Señor. Porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno, porque tú nos amaste, Señor. Te bendecimos, bendito Padre, y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, por último, abre